Querida comunidad de chompos, debido a la polémica que desató el comercial de Gillette hace algunas semanas, en la que directamente en ese comercial le decían a los hombres que dejaran de ejercer esa masculinidad tóxica y según María Ángela Urbina de las Igualadas, esa masculinidad tóxica no era chévere, pero era la generadora de homicidios, de violaciones en masa, bueno, y básicamente de todos los problemas por los que pasamos las mujeres. Aquí en Chompos decidimos no quedarnos callados y vamos a responderle. Pero primero vamos a ver los argumentos de las igualadas para que todos entendamos de qué es lo que estamos hablando. En las últimas semanas un comercial de Gillette ha tenido a muchísima gente peleando en redes sociales. Estamos hablando de un video que a la semana de haberse publicado ya tenía 5 millones de reproducciones. Y para que se vayan haciendo una idea de la rabia que el comercial generó en muchos, con tan solo una semana al aire el anuncio en YouTube tenía 600.000 no me gusta versus 100.000 me gusta. Quisimos darle tiempo a ver cómo seguía reaccionando la gente, pero la cosa no cambió. Ya tiene más de 1 millón de no me gusta, así que los dislikes siguen ganando de lejos. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué tantos hombres están bravos? Empecemos por contar de qué se trata el comercial para quienes no lo han visto. El título es Creemos, el mejor hombre que puede ser. Y empieza mostrando una cantidad de imágenes que ponen en evidencia cómo el movimiento Me Too se fue tomando el mundo, porque actrices de Hollywood empezaron a denunciar el acoso sexual y eso hizo que mujeres como usted o como yo hiciéramos lo mismo. El comercial deja claro cómo los actos de algunos hombres están admitidos socialmente por esa creencia de que los hombres son así. Es esa misma idea de que cosas como la agresividad o la violencia están justificadas porque así son los hombres, porque muchos creen que es natural, que fue así como nacieron. Imagínense que después de ver el comercial muchísima gente se atrevió a decir que no, que ellos nunca más iban a comprar Gillette. Basados en estos argumentos, que es de lo que vamos a hablar aquí. La sociedad, especialmente en áreas urbanas, castiga actos como estos de manera ferviente, a veces hasta armando linchamientos donde una acusación o un chisme son la chispa. Y aunque es verdad que rara vez se producen condenas en estos casos, no es porque exista una actitud justificadora y sistemática de la sociedad por el hecho de que sean hombres, sino por la atrofia del sistema jurídico colombiano que tiene estadísticas muy altas en la mayoría de estos actos criminales. Pensar en un sistema penal donde la carga probatoria recaiga en el acusado y no en la persona que argumenta ser víctima, como algunas feministas defienden, como por ejemplo en la legislación de España, implica en casos como Colombia incluso modificar la misma constitución. Entonces, la presunción de inocencia no puede salir del marco normativo solo para engrosar estadísticas, toda vez que se sacrifican principios básicos. Y cuando ello es así, no importa qué bien se persiga si los medios carecen de una validez moral. Primero, muchos hombres sintieron que el comercial los hacía quedar a todos como unos acosadores y unos maltratadores. Y empezaron a decir hashtag no somos todos. Esa reacción no es nueva ni la estamos viendo solo ahora con este comercial. De hecho, una de las cosas más frecuentes que nos dicen los chicos cuando las mujeres hablamos de la violencia contra nosotras es justamente eso, que sienten que estamos generalizando y que eso no es justo porque no todos los hombres son así. Y tienen razón, no todos los hombres son así. Pues por supuesto que no todos son así. Y la gente que hizo este comercial lo sabe porque de hecho muestran ejemplos de chicos que no son así. Es que si todos los hombres fueran así no podríamos ni siquiera salir a la calle, no podríamos ni asomar la cara por la ventana. Ligar el comportamiento agresivo y en ocasiones criminal de algunos hombres a su condición de género, porque son hombres, así como lo señala el comercial, es discriminación. Estos comportamientos no surgen por una sociedad que los avala, sino por situaciones familiares, sociales y mentales que son muy propias de cada caso. Esto es una falacia de autoridad. María Ángela hace un análisis univarial. Debemos entender que el comportamiento es un espectro que funciona a partir de distintos estímulos: género, contexto, religión, sistemas de creencias, geografía, composición biológica y muchísimas más. Entre esas está el factor psicopatológico, uno de los más importantes. Tenemos trastornos mentales, enfermedades, desórdenes de comportamiento que estimulan y o motivan ciertas conductas. Reducir esto solo al género es un error de interpretación a la forma en la que la violencia se manifiesta en los individuos. Segundo, dicen que se sienten muy mal porque el comercial juzga a los hombres y los tacha de tóxicos. Lo que hace este comercial es que se mete en un asunto político. En lugar de mostrar como siempre a los típicos chicos guapos afeitándose, empieza a lanzar preguntas importantes, a cuestionar la educación de los hombres, la crianza que algunos han recibido, y a eso le llama masculinidad tóxica. La masculinidad tóxica tiene que ver un poco con eso que hablábamos al principio, pues se construye a través de la idea de lo que supuestamente deben ser los hombres, y que nos venden como una ley universal, que son fuertes, que tiran agresivamente, que nunca lloran, que para resolver
resolver los problemas tienen que pelear entre ellos a los puños y que todo eso los hace más hombres. Pero justamente son todas esas ideas las que terminan en actos horribles que cometen algunos hombres, como por ejemplo la violación de la manada en España, o el feminicidio de la niña Juliana Zamboni aquí en Bogotá, o el puñetazo del actor Alejandro García a su expareja Eileen Moreno en México, entre otras muchas cosas que pasan a diario. Lo que hay que entender es que los hombres de estos ejemplos no son por allá monstruos aislados, sino que son hombres tóxicos que aprendieron a hacer eso desde niños. No es cierto que la supuesta masculinidad tóxica, que es un concepto ambiguo y construido a partir de la lectura moral de algunas feministas, que por cierto no tiene ninguna validez clínica ni científica, sea la causa de comportamientos como violaciones en masa, homicidios o violencia intrafamiliar. María Ángela ignora los procesos de intervención clínica y terapéutica que se realizan en todos los casos de violencia intrafamiliar. Por otro lado, el homicidio de Juliana Zamboni fue cometido por un sujeto el cual sufría de psicopatía y pedofilia. El tema de género, si bien es importante ponerlo sobre la mesa, no es la única motivación de estos monstruos para asesinar. En conclusión, el ser hombre, o que existan comportamientos masculinos los cuales no nos gusten a las mujeres, no son la causa directa de los homicidios o los crímenes cometidos por los hombres. Tercero, también están bravos porque dicen que el comercial ataca a los hombres y a sus derechos humanos. Esto parece los mismos creadores de Por qué no existe el Día del Hombre o la Marcha por el Orgullo Heterosexual. Chicos, el comercial no es un ataque, es simplemente un reconocimiento de que hay comportamientos masculinos que no son chéveres, y es una invitación a ser una mejor versión de sí mismos, a que se apoyen entre hombres, pero no para esconderse las cagadas, sino para cambiar. Y es una invitación a que repiensen cosas que han naturalizado durante años, en especial muchas formas de violencia y de desigualdad que hoy son inaceptables. Pero impuestos por otros. Es decir, las personas no tienen derecho a descubrir cuál es el tipo de persona que quieren ser. No sé, a partir de las experiencias de vida, las relaciones con los demás, su aprendizaje, su estructura moral previa, lo que les enseñaron en la casa, sino que tienen que atacar u obedecer las mejores versiones de sí mismos, entre comillas, que son el resultado de las radiografías morales de otros, en este caso las feministas. Cuarto, que el comercial no deja a los niños ser niños. Los niños pueden ser como quieran. Cuando este comercial cuestiona la crianza que algunos niños reciben, no es que quiera ponerles a los niños una camisa de fuerza. Eso es imposible. Lo que creemos que quiere el comercial es cuestionar que los niños aprendan ese modelo de hombre o de masculinidad que nos hace daño a todos. Y por eso les muestra a los niños otro modelo de hombre, que es presentado desde el título como el mejor hombre que puede ser. Un hombre que habla con sus amigos o con otros hombres y que les muestra las cagadas que les están haciendo las chicas y que de pronto no se dan cuenta y que les dice, oiga, bájele, eso está mal. No quiero alarmarlos, pero cualquiera quiere un novio así. La desigualdad existe en el mundo, sí, y es una cuestión de distintos factores. Sistemas políticos y económicos, equidad de oportunidades, acceso a la justicia, cultura, etc. En este caso, la brecha salarial debe ser analizada desde todas sus variables: género, cultura, diferenciación de empleos, incluyendo los sectores productivos para hombres y mujeres. Pongamos este ejemplo. En países de Europa hay sectores que están completamente feminizados. Hay una dominancia de mujeres. Por ejemplo, humanidades y sectores sanitarios. Esos sectores, casualmente, son los que generan salarios más bajos. Por ende, el género no es la única causa de la brecha. Hay que reconocer que hombres y mujeres son distintos, tienen capacidades e intereses que también son distintos, y eso hace que escojan diferentes sectores para trabajar. Que este comercial es el resultado del feminismo radical y de la cultura marxista. Vean, cuestionar los comportamientos tóxicos de algunos hombres no es ser radical. Es un cuestionamiento apenas necesario en un contexto donde 57 mujeres son violentadas cada día. O en países como el nuestro, en donde las mujeres ganamos menos y trabajamos el doble. Así que el comercial no es radical. Como dijimos antes, simplemente muestra ejemplos de la violencia que sufrimos muchas mujeres en muchas partes del mundo. Y de marxista, por favor, es el comercial de una marca que se vende a nivel mundial y donde, obvio, es fundamental la plata. Es imposible determinar que un comercial permita o no a la niñez pasar por procesos de aprendizaje o vivir su propia niñez como tal. Lo que hace el comercial es dibujar que las confrontaciones físicas entre niños o los episodios de acoso escolar están ligados por defecto solo a los hombres, lo cual María Ángela sabe que no es cierto. El acoso escolar y la violencia en las aulas es algo que se da también en mujeres. Texto dicen que Gillette ha hecho comerciales machistas antes. Quizás sí, de hecho, obvio sí. Por supuesto que hemos visto sus comerciales diciendo que si no estás depilada no puedes salir a la calle. Pero el punto es que finalmente algo está cambiando. Y esto que ellos hicieron con este comercial debería ser ejemplo para todas las empresas y todas las agencias de publicidad. Es importante prestarle atención a un tema de los hombres que termina afectando a las mujeres. La publicidad desde hace años nos ha vendido mentiras y ha utilizado imágenes que son humillantes para nosotras. Por eso deberíamos celebrar este intento de vendernos nuevos modelos de hombres y mujeres. Modelos que son más reales y con los que nos podemos sentir identificadas.
El comercial es el resultado de muchos discursos. María Ángela dice en un punto anterior que el comercial se mete en un asunto político, lo cual es cierto, sí, pero el comercial hace una formulación política de la violencia entre hombres y mujeres y otros hombres. Pero es hipócrita, en cuanto a que rechaza la concepción que se tiene de masculinidad tóxica, entre comillas, pero al mismo tiempo trata de imponer un discurso de cómo deben ser los hombres, que deben aceptar que por defecto son malos y que a lo mejor que pueden aspirar es a adoptar esos nuevos modelos de masculinidad que creó el comercial. Séptimo, que Gillette es incoherente porque vende más caras las cuchillas para mujeres que para hombres mientras hace comerciales feministas. Pues no es cierto, no encontramos, por lo menos en Colombia, una diferencia que perjudique a las mujeres en los precios. Y si llegara a pasar, no dudemos en denunciarlo. Mira, si tú eres un hombre y lo que denuncia el comercial no te describe, pues tranquilo, simplemente sé sensible con las mujeres que se ven afectadas por la violencia que las cifras demuestran todos los días. Y pregúntate, si no será que si te viste afectado por el comercial, de pronto es porque eres parte del problema. Y no te has dado cuenta. No se trata de que Gillette sea machista o no. María Ángela, el mundo no se divide en machismo y feminismo. Haces interpretaciones convenientes o simplistas del denominado machismo. Mira, lo que hace Gillette no es un ejemplo para nadie. Los comerciales no son los que deben dictarnos lo que debemos hacer o lo que no debemos hacer. Nosotros apoyamos la libertad de los individuos para descubrirse, para reconocerse, para aprender a partir de las experiencias y de buscar ayuda cuando tienen problemas para relacionarse con los otros. No acudir a sistemas o creencias políticas para solucionar sus problemas de relaciones con los demás. Amigo, date cuenta, la masculinidad tóxica nos hace daño a todos. Pero bueno, ya para cerrar, es bien importante decir que los comerciales no deben dictarle a la sociedad el tipo de hombre o el tipo de mujer que deben ser. Tampoco pueden determinar cuál es el aprendizaje o los procesos de aprendizaje y las decisiones de quiénes somos. Tampoco nos pueden decir cómo seremos padres, madres, hermanos, parejas. Eso jamás puede ser impuesto por un anuncio publicitario y mucho menos por las intenciones políticas de nadie. Esos procesos deben ser el resultado de nuestra comprensión humana, por ejemplo, de la experiencia de las relaciones con los otros. Pero lo más importante es que el definir quiénes somos tendrá que ser la consecuencia de un ejercicio compuesto por la libertad, por la razón y el deseo profundo de entendernos. Recuerden que esta es la sección de la Chon Polémica, denle like al video y no olviden suscribirse.